Amables televidentes, bienvenidos a esta entrega de Perfiles. Queremos comentarles aspectos relacionados con la generación de energía, pero es bueno que comencemos con un aspecto ya, digamos, oficial, concreto y específico. Por ejemplo, el gobierno nacional se comprometió ya a impedir la construcción de nuevas centrales generadoras de energía, centrales hidroeléctricas, que es una cosa diferente a las microcentrales, tal como lo precisó el propio ministro de Minas y Energía durante reciente visita al departamento del Huila. Aquí el señor presidente de la República, con ocasión de una de sus últimas visitas, se comprometió, y me lo preguntaban a la entrada del recinto, se comprometió con que no más grandes hidroeléctricas en el Huila. Y yo les decía que los compromisos son para cumplirlo, esa es la instrucción que hemos recibido del señor presidente de la República. El ministro dice que en esta región del país el costo social es muy alto. Por lo tanto, para construir nuevas centrales hidroeléctricas como la del Quimbe de Betania, pues no se justifican. Pero a falta de esas grandes centrales que indudablemente tienen un impacto, porque no hay proyectos de infraestructura que sean inocuos, que no causen problemas, que no causen trastornos. Y uno siempre tiene que sopesar entre los problemas, los trastornos, los impactos negativos, tiene que sopesarlos con el beneficio, es decir, el costo-beneficio de esos proyectos. Desafortunadamente, el impacto de los proyectos desde el punto de vista ambiental son acumulativos y todo indica que esos macroproyectos de generación hídrica han llegado a un punto, por lo menos en el departamento del Huila, en donde pueden ser más los costos que los beneficios. Es importante conocer que por parte del Congreso de la República se aprobó recientemente una ley que fue sancionada este año por el presidente de la República, es la ley 1715, que abre el camino para la construcción de microcentrales en regiones como el departamento del Huila, porque en Antioquia, por ejemplo, hay cualquier cantidad de microcentrales generando energía. Por eso, ahora que se expidió la ley 1715, se brinda la oportunidad no solamente al Huila, sino a los demás departamentos del país, que se puedan desarrollar proyectos alternativos. Ya se refería a ellos el señor gerente de la electrificadora. Proyectos alternativos que no son invasivos y que al mismo tiempo se pueden aprovechar, en el caso de la generación hídrica, pequeñas caídas para desarrollar pequeñas microcentrales que no tienen un mayor impacto sobre el medio ambiente ni sobre las comunidades en donde se desarrollan estos proyectos. Es la oportunidad para que en zonas como el desierto de la Tatacoa, por ejemplo, se pueda pensar en un ambicioso proyecto de energía utilizando paneles solares o celdas fotovoltaicas. Yo alguna vez que lo visité vi que no hay nada más parecido en este país a los desiertos de mi departamento en La Guajira que el desierto de la Tatacoa. De acuerdo al ministro, pues hay ejemplos específicos de producción de energía, no solamente a través del agua. Y allí ya comenzó a funcionar el primer parque productor de energía, según el ministro. Y allá en La Guajira ya estamos desarrollando, allá está el primer parque de generación eólica. Y hace poco estuvimos inaugurando en lo más al norte de La Guajira un sistema híbrido de generación eléctrica entre celdas fotovoltaicas
y generación con plantas diésel, de manera que se le pueda dar sostenibilidad al sistema de prestación del servicio de energía eléctrica en esa zona apartada del país. Yo sé que aquí hay un gran potencial para ello, como va a abrirse una perspectiva muy importante para las empresas y los empresarios, porque esta ley, la 1715, que el próximo martes se hará el lanzamiento oficial por parte del señor presidente de la República en Bogotá, y que ya estamos avanzando rápidamente en su reglamentación, va a permitir que las empresas, que los empresarios puedan tener la facilidad para comercializar sus excedentes de energía utilizando el sistema de transmisión nacional y regional, y esto va a ser un gran incentivo para que se instalen por parte de los privados capacidad de generación que nos va a ayudar mucho para poder enfrentar situaciones de hidrología crítica como la que hoy estamos enfrentando. Bueno, pero aquí en el departamento del Huila hay un grupo de investigadores que concibió varios proyectos para generar energía a partir de microcentrales como las que autoriza la famosa ley 1715. El grupo de investigadores y analistas lo encabeza Generhuila. Son pequeñas centrales hidroeléctricas. Con esto el Huila estaría retomando el camino que tuvimos hasta Iquira. Desde 1908, que Reinaldo Matiz comenzó con lo que hoy es la electrificadora del Huila, hasta hace 60 años que se construyó Iquira, todo el desarrollo hidroeléctrico en el Huila se efectuó por pequeñas centrales. En la mitad ocurrió Betania y después el Quimbo, y nosotros perdimos la línea de las pequeñas centrales que hoy están absolutamente protegidas por el gobierno, por las autoridades ambientales, porque son la alternativa para generar energía sin dañar el medio ambiente. Bueno, pero hay que tener en cuenta que este grupo de Opitas ya cuenta con medio centenar de proyectos concebidos para desarrollar esta energía. Eso es la verdad. Tenemos 50 proyectos desarrollados en todo el Huila que van desde el río Venado, Aipe, el Negro Narváez en Nátaga, La Plata, Páez, Bedón, Suaza, Naranjos y Guarapas. Pero en el departamento del Huila hay confusión entre lo que es una central hidroeléctrica y una microcentral. Pues que el ingeniero nos diga cuál es la diferencia. Las grandes represas como Betania y el Quimbo lo que hacen es levantar un muro para contener el río de 50 o más metros, crean la altura de una manera artificial con un muro, pero interrumpen el curso del río. Las pequeñas centrales hidroeléctricas a filo de agua se desarrollan por las orillas del río sin interrumpir el río, sin secar el río, y son muchas más en cantidad y muchas más repartidas a lo largo de todo el departamento. Esa es la diferencia grande entre las pequeñas y las grandes. Bueno, pero para entender mejor, una central hidroeléctrica mata el río y una microcentral generadora no lo mata. No lo matan, no lo interrumpen, incluso lo protegen, porque reforestan las cuencas arriba, porque es la manera de hacer que se retenga agua, que beneficia al mismo río y a la pequeña central. Pero aprovechemos la presencia del ingeniero de Generhuila para conocer ese grupo, qué estimativo tiene frente a la generación de energía. Las 50 en total estarían cerca de 600 megavatios. La de Aipe son 18 megavatios. Bueno, pues hasta aquí los argumentos para poder construir microcentrales en el departamento y en el país, ¿sí?
porque pues hay esta posibilidad ya comprobada. Vamos a una pausa y luego revelaremos otros puntos de vista frente a estos pormenores. Por un momento, imagina qué sería de tu vida sin agua. Más de 1.100 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. ¿Y tú, aún sigues pensando en la cifra? Ahorrar agua es ahorrar vida. Un mensaje de EPN. Hacemos parte de ti. Bien, pues estas propuestas que le venimos analizando cuentan también con opositores, como la de buena parte de moradores de Aipe, que es un municipio del norte del departamento del Huila, donde se dice que el río, que tiene el mismo nombre y genera el agua para el acueducto, pues será afectado. Esto dice, por ejemplo, el propio alcalde de la localidad. Hay que priorizar. El río es el río más importante para el municipio, es de donde se toma el acueducto, es de donde se toman los riegos para muchos de los que trabajan el área piscícola y que trabajan el área agropecuaria. Es nuestro río madre, sabemos que se viene secando, estamos precisamente conservándolo y de acuerdo a los estudios técnicos lo que haríamos permitiendo una central hidroeléctrica es realmente el deterioro progresivo y rápido del río. Por eso es que nos oponemos, no es oponernos a la iniciativa privada, bienvenida, pero venga, hagámoslo en las áreas que no nos comprometa al municipio, porque la responsabilidad que tenemos en estos momentos yo como alcalde pues es inmensa y es una responsabilidad que precisamente la asumo oponiéndome a este tipo de iniciativa. Bueno, pero el alcalde se refiere a centrales hidroeléctricas, no a microcentrales como las que venimos proponiendo y que seguramente pues hay una diferencia muy grande, como ya les hemos dicho. Pero ¿cuáles son los argumentos que tiene el Comité Pro Defensa del río Aipe para impedir la construcción de esta microcentral? El proyecto, primero que todo, hay que aclarar que se va a hacer sobre el afluente hídrico de nuestro río Aipe, que es el que abastece de agua potable al municipio. Somos 19.000 habitantes en el municipio de Aipe y es el que surte de agua la Bocatoma, de la cual nos beneficiamos todos. Queda justo 1 kilómetro antes, la última fase del proyecto que pretende hacer el Generhuila, justo 1 kilómetro antes de la Bocatoma. Y lo que no presenta el proyecto y lo que no nos muestra es el impacto que va a tener una construcción de estas dimensiones antes de la Bocatoma del agua, sedimentación, erosión, de eso no habla el proyecto. Ese es uno de los primeros temores. Segundo, no consideramos viable un proyecto con el agua de nuestro río cuando va a ser solamente para beneficio de un empresario nomás. Es para el empresario Carlos Cabrera, generaría energía eléctrica solo para su empresa, que es la empresa 3C, es una empresa piscícola reconocida en el departamento, y de paso queremos cobrar la deuda histórica que tenemos con el río Aipe y con el empresario Carlos Cabrera, porque lleva 40 años usufructuando el agua del río y creciendo a las 2 riberas del río con el agua de nuestro río. Nos ha secado completamente el río. Pero yo aprovecho para conocer, por ejemplo, que proyectos como el que se anuncian de la microcentral en Aipe, pues dicen que van a reforestar y a conservar las partes del nacimiento del río. Oficialmente, es decir, por parte del gobierno actual, ¿hay o no reforestación en esa zona? Hasta el momento, lo que pasa en Aipe con todos los planes de reforestación, investigaciones porque no lo ejecutan. El río Aipe se está secando, parte de la deforestación, el crecimiento de la agricultura en las laderas, concretamente arroz, cultivos de pescado, están cultivando tilapia y eso ha disminuido el caudal y nos permite hacer cuentas sobre cifras concretas de que vamos a tener río para 10 años adelante nomás. Esas son las cuentas que se hacen con el río Aipe. El río Aipe es un río relativamente joven y no soporta más explotación, ni minera, ni agrícola. Es muy frágil en el momento el río Aipe.
Aparte de eso, en estos momentos estamos apenas enterándonos que viene Ocol con la intención de sembrarnos 40 plataformas en la parte alta, que son las veredas, 23 veredas que surten con sus afluentes el río Aipe, y pretende hacer 48 huecos en la parte alta para sacar petróleo. Ya soportamos una sísmica que fue la que hizo el estudio el año pasado y ahora vienen por el petróleo. Entonces, el objetivo del comité es conservar el río Aipe como fuente hídrica y conservar todo el ecosistema que nos representa, porque es el único agua que tenemos. Ya después de que se nos acabe el río Aipe, nos toca irnos y dejarle a las petroleras o al señor Carlos Cabrera, que ya es parte dueño del río, dejárselo todo a él. Bueno, pero este Comité Pro Defensa del Río Aipe trabaja solamente para impedir la construcción de la microcentral, ¿o hay más allá de este trabajo? El comité busca garantizar a futuro. Ahora estamos defendiéndonos de obviamente la pequeña central hidroeléctrica que pretende, pero es rescatar el río en sí, volver al tema de la reforestación, volver a buscar que el río tenga el cauce que tenía 10 años atrás, que nos daba aquí en el pecho, ahora lo tenemos en los tobillos, volver a recuperar ese río que teníamos antes, a través de estrategias, buscar articulación con las entidades del medio ambiente. Eso es lo que estamos buscando a futuro. Por ahora lo estamos defendiendo, luego vamos a tener que recuperarlo, no tenemos nada más que hacer. Y ahorita nos viene la avalancha del petrolera, esa es la otra que tenemos que seguir dando la pelea por el lado también. Bueno, pero esta es la posición del comité, los que viven ahí en el área urbana, y los moradores de las riberas del río, ¿sí están de acuerdo con esta propuesta, con esta oposición? La comunidad ha sido receptiva, la gente de las veredas, inclusive el mismo empresario ha subido, ha hecho su exposición y no ha sido del agrado, a pesar de que la promesa es que se les van a abrir vías, las vías que no hace el gobierno, los empresarios privados las ofrecen como un garante para adelantar proyectos personales como este, que pretende sacar energía solo para la empresa de él y el municipio no se beneficiaría de ninguna manera, a pesar de que es nuestra agua. Las veredas están renuentes también a esta propuesta y el mensaje les ha llegado, con el comité también nos hemos encargado de transmitirle el mensaje. Un trasfondo que nosotros hacemos, una lectura que hacemos es que en realidad al parecer la energía le saldría al empresario más barata comprarla a la hidroeléctrica que hacer un proyecto de 70.000 millones como el que pretende adelantar. Creemos por demás, y es nuestra sospecha, que la garantía que él está buscando es el agua para sus lagos a futuro. Tiene más de 100 y pico de lagos al lado y lado del río Aipe y está creciendo más todavía. Pero, ¿qué son las zonas que se afectan con la construcción de una microcentral? Pues miramos el siguiente lugar de Aipe donde se va a construir, o se proyecta construir esta central. El siguiente es un video de lo que es la pequeña central hidroeléctrica de Aipe, que como ustedes pueden ver se localiza dentro del Huila, al norte de Neiva, cerca a Aipe. El video está mostrando entonces la localización ya dentro de Aipe, y de Aipe hacia la carretera a Praga se está moviendo. Entonces el video, ahí aparece la carretera a Praga y aparece el lugar del proyecto, que es en la desembocadura del río Cachichí y Aipe. Ahí se está localizando la Bocatoma. De esa Bocatoma ustedes pueden comenzar a ver sobre todo lo que son las tierras altas. Son tierras de muy poca población, prácticamente ninguna, por las pendientes altas, los terrenos secos, no hay vías de comunicación, no hay electricidad, no hay agua potable, y en general ustedes pueden apreciar el tipo de topografía en la cual se está desarrollando el proyecto, que ustedes van a ver en toda la presentación, que no es una represa. Ahí está el lugar de la Bocatoma, que se puede apreciar entonces, que está exactamente entre la vereda de Órganos en Neiva y la vereda de Los Cauchos en Aipe. Ahí comienza el río a bajar. Tiene una zona que tiene solo 4 propietarios, como se marca allí, y muy poca población viviente
que lo volvemos a repetir, porque ustedes, quienes están viendo, pueden apreciar entonces el tipo de topografía de alta montaña donde se desarrolla el proyecto. El río comienza a partir de esa bocatoma a bajar y sigue por un territorio bastante seco y de altas pendientes, que lo hace también una diferencia grande con respecto a las represas que comúnmente se hacen en tierras bajas y tierras fértiles. Noten ustedes el tipo de terreno rocoso seco, alto, de fuertes pendientes, de roca muy dura, en donde prácticamente el único tipo de aprovechamiento económico es el desarrollo de este tipo de proyectos hidroeléctricos. Ahora nos estamos acercando ya hacia el lugar donde se tiene prevista la casa de máquinas. Sigue siendo un lugar bien difícil. Si no se construyeran las carreteras de penetración, sería muy difícil realizar ningún tipo de obra en estos lugares que son prácticamente inaccesibles. Ahí está la desembocadura de la quebrada Pipilicuá, donde está prevista la primera casa de máquinas. Enseguida está las altas alturas del cañón de Pipilicuá, y el río baja totalmente encajonado entre esas altas montañas que se están viendo en este momento. Desde ese punto, entonces, se sigue descendiendo por el río. Nuevamente, miren ustedes la topografía, que es bien importante tenerla en cuenta. En esta segunda vertiente y también en el filo de una de las laderas de la montaña está prevista la segunda pequeña central, que es complementaria a la primera. Y miren a dónde está el primer usuario, que es el acueducto de Aipe, que es uno de los puntos centrales del bajo impacto que puede causar cuando la totalidad del agua se regresa antes de que se tome el agua para el acueducto, lo cual da la garantía completa de que no se va a afectar ni los derechos de agua del acueducto, ni mucho menos. Ahora sí está ya el valle. Es un valle en que se puede apreciar naturalmente que ya no se tienen esas pendientes tan altas, y ahora sí aparecen las explotaciones agrícolas y piscícolas que en el territorio de arriba no existen en vista de lo agreste de la montaña. Aquí está la estación de Ilián. Este es el puente sobre la carretera que va a Bogotá, y donde está la medida de los caudales del río. Esta estación tiene más de 42 años de registro, y son las que han permitido que se presenten tanto a las autoridades eléctricas como a las autoridades ambientales la viabilidad tanto eléctrica como ambiental. Aquí nos estamos moviendo hacia el municipio. Miren ustedes dónde está el casco urbano, y bueno, naturalmente se puede contrastar entonces el tipo de terrenos que existen en el valle frente al tipo de terrenos que existe en la parte alta, donde se tiene proyectado desarrollar el proyecto. Ahí está nuevamente la figura del proyecto entre el río Cachichí y la desembocadura del río de la quebrada Pipilicuá. Se va a hacer un proceso de reforestación en el río arriba, porque la idea es tratar de generar retención del agua. Bueno, esta fue la visión que les hemos dado de la perspectiva que se tiene el departamento del Huila para construir microcentrales. Les advierto que, por ejemplo, en Antioquia no hay un solo río que no tenga microcentrales. Es decir, ya no hay espacio para más microcentrales. Eso creo que les ha quedado claro en la propuesta que se tiene aquí en el departamento del Huila. Muchas gracias por habernos acompañado y felicidades.